Bienvenidas y bienvenidos a esta emisión de Escribe desde casa, una iniciativa de la Escuela de Humanidades y Educación en colaboración con el Centro de Escritura del Tecnológico de Monterrey, cuyo propósito es acercar a la comunidad académica y al público general temas de interés relacionados con la escritura. El día de hoy, nuestra actividad está dedicada al tema competencia comunicativa en medios digitales. Esta charla tiene la intención de establecer un diálogo sobre los nuevos contextos alrededor de la escritura que están generando transformación en los modos en que leemos y escribimos. Las competencias comunicativas que actualmente exige el mundo laboral no suelen ser consideradas dentro de los procesos formativos en la educación básica y superior. Es por esto que con más frecuencia encontramos deficiencias en las prácticas comunicativas de índole personal y profesional en individuos de todas las edades. A su vez, las prácticas con las que los estudiantes suelen estar familiarizados son excluidas de los entornos de aprendizaje formal. Teniendo en cuenta lo anterior, en estos minutos revisaremos conceptos, experiencias y resultados de investigaciones de 3 temas principales: literacidad digital, competencia en el manejo de información y escritura e inteligencia artificial. Para hablar de este tema, contamos con 2 invitadas expertas en el tema, Violeta Molina Natera y Karen López Gil, a quienes me permito presentar. Violeta Molina Natera es doctora en educación, magíster en lingüística y español y fonoaudióloga. Fue la fundadora y directora del Centro de Escritura Javeriano. Actualmente es profesora asociada del Departamento de Comunicación y Lenguaje de la Pontificia Universidad Javeriana, Cali. Miembro del Grupo de Investigación, Comunicación y Lenguajes en la línea Estudios del Lenguaje. Fundadora y expresidenta de la Red Latinoamericana de Centros y Programas de Escritura. Miembro de la Junta Directiva de la International Writing Center Association, en representación de Latinoamérica. Sus investigaciones y publicaciones se desarrollan alrededor de centros y programas de escritura, a través del currículo y alfabetización académica. Karen López Gil es doctora en educación y máster en innovación e investigación en educación de la UNED en España. Magíster en lingüística y español de la Universidad del Valle, Colombia. Profesora asociada del Departamento de Lingüística y Filología y coordinadora de la maestría en lingüística y español de la Universidad del Valle. Directora del Grupo de Investigación, Literacidad y Educación. Entre sus intereses investigativos se encuentran la pedagogía y didáctica de la lengua materna y el estudio de las prácticas de literacidad en entornos digitales. Antes de dar comienzo, conviene recordar que esta es una actividad académica que está siendo transmitida en vivo a través del canal YouTube de la Escuela de Humanidades y Educación. Les pedimos enfocar sus comentarios e intervenciones en el tema del conversatorio a fin de enriquecer la visión del público general. Muchas gracias y bienvenidas, Violeta y Karen. Les cedo la palabra. Muchísimas gracias por esta invitación. Siempre es un gusto aceptar la invitación del Centro de Escritura del Tecnológico de Monterrey. Karen y yo nos sentimos de verdad muy honradas de compartir este espacio con ustedes para conversar sobre un tema que es muy de actualidad y que nos involucra, yo creo que a todos y a todas en nuestras prácticas, que son las competencias comunicativas en medios digitales.
Entonces, queremos dialogar acerca de cómo los medios digitales, cómo las culturas digitales han transformado las prácticas de lectura y escritura y el impacto específico que esto tiene en la educación superior. Entonces, hoy nos proponemos, como lo acabaron de escuchar, conversar alrededor de 3 temas principales. El primero son las literacidades digitales. Si queremos comprender la comunicación digital desde esta perspectiva, como este va a ser el marco en el que nos vamos a situar. En segundo lugar, conocer las competencias en el manejo de información que están vinculadas a las prácticas de lectura y escritura y que consideramos son de mucho interés en el aula, no solo en educación superior, sino también en educación básica y media. Y en último lugar, queremos establecer una reflexión sobre el impacto que tiene la inteligencia artificial y su relación con la escritura. Sabemos que es un tema que en este momento genera mucha controversia y queremos abordarlo, sobre todo para reflexionar sobre qué posibles usos puede tener esto en el aula. Muy bien. Entonces, ahora los dejo con Karen. Muchas gracias, Violeta. Muy buenas tardes y muchísimas gracias al Centro de Escritura del Tecnológico de Monterrey por la invitación. Estamos muy felices de compartir este espacio con ustedes. Bueno, vamos a entrar en materia. Como indicaba Violeta, uno de los primeros aspectos que nos gustaría delimitar es la mirada, ¿no? Desde dónde nos situamos cuando hablamos de comunicación digital. Pues hay varias perspectivas que abordan las competencias comunicativas digitales, ¿no? Por ejemplo, desde la alfabetización informacional, desde la alfabetización mediática. Nosotras queremos compartir algunos principios para entender esta comunicación digital desde perspectivas socioculturales del lenguaje, como los nuevos estudios de literacidad en la línea pues, de literacidad digital o de nuevas literacidades. La literacidad digital hace alusión a esas prácticas letradas que están involucradas en el dominio de las tecnologías digitales y que incluyen los modos de leer y de escribir pues, en los distintos dispositivos conectados a Internet. Tenemos aquí unas ideas fuerza que sintetizan esta mirada. La primera es que la lectura y la escritura se entienden como prácticas sociales y no solo como procesos cognitivos de los sujetos o no solo vinculadas al dominio del código o no solo relacionadas con los medios, herramientas y recursos que usemos, ¿cierto? Sino como aquello que las personas hacemos con los textos en contextos específicos y también con unos propósitos particulares. Desde la literacidad digital se considera que las tecnologías introducen cambios paradigmáticos, es decir, transformaciones profundas en las formas de interacción y de comunicación humana que van más allá del cambio de los medios, ¿no? Entonces, estamos hablando de una mirada no instrumental de la tecnología. Se conjugan aquí nuevos elementos, nuevas materialidades, porque los textos, los artefactos, las plataformas, los recursos cambian. Entonces, por ejemplo, los textos son ubicuos, podemos acceder y producir textos de forma inmediata, en cualquier momento, en cualquier lugar, ¿cierto? Y esto, por ejemplo, hace que sean difusas categorías como espacios de ocio y de trabajo, ¿cierto? Si todo lo compartimos como en un solo dispositivo, o los ámbitos privado y público cada vez están allí como menos delimitados. Los textos son también más multimodales en medios digitales que en medios impresos, combinan distintos modos de representación de la información, suelen ser también más interactivos, incluso multilingües, que es una característica que no suele darse en los textos impresos. Y algo muy interesante que vamos a conectar luego con nuestra tercera parte de la presentación es que las interfaces también aportan a las prácticas, ¿no? Entonces, no solo los sujetos tienen voz, sino que los artefactos tecnológicos pues no tienen voz, pero participan de alguna manera en las acciones que llevamos a cabo en medios digitales, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en
el navegador que filtra nuestras búsquedas de acuerdo con nuestro historial, o cuando una red social prioriza o destaca comentarios, o cuando el ChatGPT elabora algunos párrafos de nuestros textos, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, esta sociomaterialidad influye en nuestros modos de interactuar. Hay también nuevos comportamientos porque los sujetos tienen roles más activos, más participativos en línea. Nos enfrentamos a audiencias más grandes y algo muy importante también es que hay una huella pública de nuestras ideas. Todos estos elementos inciden en cómo nosotros construimos y proyectamos también nuestra identidad. Y bueno, como un último elemento, se involucran aquí también aspectos socioeconómicos y políticos, ¿no? La nueva economía, que es otro de los rasgos que se atribuye a las literacidades digitales, como transformaciones que responden a la sociedad del conocimiento, a fenómenos como la globalización, la internacionalización, el neoliberalismo, el capitalismo, que implican que las tecnologías no son neutrales, ¿no? Que responden también a estas dinámicas socioeconómicas y políticas y que nos obligan como sujetos a asumir también unas posturas reflexivas y críticas frente a ellas. Pasa a la siguiente, por favor. Bueno, también hablamos como de literacidades en plural, de multiliteracidades, porque se concibe justo esta multiplicidad de prácticas, distintos propósitos y usos de las tecnologías, y con esta clasificación, que es solo un ejemplito de muchas que hay, nos pensamos como varias miradas, ¿no? Desde unas miradas básicas, como pues lo esencial, que sería un usuario competente con las tecnologías, que sería una mirada de las tecnologías como herramientas. Luego una mirada un poco más crítica en la que se ubica la tecnología como artefacto cultural y que requiere unos usuarios informados, reflexivos, y también una mirada más creativa, más de creación, de participación, como usuarios que producen tecnología y, bueno, producen contenidos, ¿cierto?, alrededor de la tecnología. Y cerramos esta parte introductoria, quisimos poner este marco de literacidad digital como la sombrilla de lo que les queremos compartir hoy. Vamos a cerrar esta parte introductoria con el vínculo entre literacidades digitales y competencia en el manejo de la información. Esta es una cita de nuestro colega Alfonso Vargas. Y dice, las denominadas literacidades digitales requieren usos intensivos y más complejos de la lectura. En primer lugar, por la cantidad de información. En segundo lugar, por la diversidad de fuentes o sitios web donde se descargan contenidos. En tercer lugar, por la escasa fiabilidad de muchos de ellos. Y finalmente, por los sesgos ideológicos de muchas páginas web. Muy bien. Entonces, continuamos con la presentación para, a partir de este marco general, este marco como conceptual, muy desde estos enfoques socioculturales, empezar a analizar algunas de estas prácticas. Nos parece que en el aula uno de los aspectos más importantes son las competencias en el manejo de información. Cuando estamos hablando de literacidad digital, consideramos que son el tipo de prácticas que se tienen que favorecer en el aula. Entonces, también aparece en plural porque se van a dar cuenta que se refiere a distintas prácticas, a distintos usos que cualquier ciudadano digital debería estar en capacidad de utilizar y que muchas veces los profesores damos por sentado, asumimos que cualquier persona es capaz de asumir estas prácticas sin nuestra orientación. Entonces, en primer lugar, tenemos la búsqueda de información. Nosotros podemos asignar una tarea y, por lo general, si esta tarea implica escritura, requiere una búsqueda de información y
dejamos a los estudiantes que hagan la búsqueda donde mejor les parezca, sin tener muy claras cuáles son las competencias que tienen ellos. Hoy en día, este es un tema crucial porque estamos desbordados de información. O sea, si nosotros miramos cualquier tema coyuntural, yo qué sé, la guerra de Ucrania y Rusia, el calentamiento global, etcétera, vamos a encontrar una cantidad avasallante de información con la que nosotros mismos no sabríamos qué hacer y nos quedamos, al igual que hacen los estudiantes, con el primer, segundo resultado de búsqueda sin establecer un filtro. Entonces, hay que tener como punto de partida esto de que el exceso de información que inundan las redes en este momento, que inundan la web, ya de por sí es un problema. Entonces, estas búsquedas se tienen que guiar y tienen que estar delimitadas porque de otra manera es muy difícil que lleguen a resultados como los que deseamos. Entonces, uno de los aspectos a considerar son los criterios de búsqueda, ¿sí? ¿Cómo busco yo una información? Entonces, si quiero buscar a través de una pregunta, o si quiero buscar con booleanos, o si quiero buscar con unas palabras claves, ¿cómo voy a definir los criterios de búsqueda de información? Nosotras consideramos que este tipo de prácticas se deben modelar en el aula. Se tienen que establecer unos criterios claros que los estudiantes puedan utilizar más adelante. Entonces muchos no entienden lo de las palabras claves, lo de booleanos, lo de búsquedas avanzadas que se puedan definir por rangos de tiempo, por idioma, que se puedan filtrar estas búsquedas. Esto la mayoría cuando ingresan a la universidad no lo tienen completamente claro. Y lo otro tiene que ver con dónde buscar la información. Entonces, la fuente se selecciona según los propósitos de búsqueda que yo tenga. Entonces, no es lo mismo buscar una receta de cocina a buscar antecedentes investigativos relacionados con un problema de investigación que estoy definiendo. Entonces, según el propósito, a veces el propósito únicamente es informativo, pero para propósitos académicos las búsquedas requieren fuentes más refinadas como las bases de datos. Entonces, una vez ya he buscado, encuentro información y ¿qué hago con esa información? Aquí vienen otras competencias que se tienen que poner en práctica, como son contrastar estos resultados con los propósitos de búsqueda. Si lo que yo quería era informarme, si lo que yo quería era buscar un ejemplo, un hecho, una estadística para sustentar un argumento, entonces de estos resultados, ¿cuáles son los que me sirven para ese propósito específico? Y no simplemente quedarme con los resultados deben estar contrastándose. Una de las competencias más importantes cuando obtenemos estos resultados tiene que ver con la validación de las fuentes. Entonces, de estas fuentes que encuentro, ¿qué criterios tengo para establecer que esta información es útil, que esta información es válida? Entonces, puede ser por criterios de autoridad. ¿Quién es el autor? ¿Es una persona reconocida? ¿Es una persona experta en el campo? ¿Qué respaldo institucional tiene esta información? Si encontré un dato, una estadística, esto está respaldado por una investigación. La página web tiene intereses comerciales. Si vemos anuncios publicitarios, ¿qué tanta credibilidad nos ofrece según el propósito de la búsqueda? ¿Qué tan actualizada es esta información? Muchas veces no nos damos cuenta que la información tiene 10 años y que probablemente mejor busco algo más
reciente, en cuanto a cómo está estructurada, en cuanto a si hay errores incluso de digitación o de ortografía, son criterios que tengo que tener en cuenta. Entonces, no todo, aún teniendo unos criterios de búsqueda claro, yendo a unas fuentes, de todas maneras tengo que hacer un proceso de selección. Y por último, esta información, ¿cómo la voy a utilizar? Entonces, aquí viene todo lo que se relaciona con dar los créditos de autoridad. Para muchos estudiantes, esta información está en internet, entonces la puedo utilizar. Ah, no, es que esta foto yo la puedo utilizar. Estas imágenes de aquí son por el buscador que da el software Genially, entonces son imágenes de uso libre. Pero entonces sí es tener muy claro que la información que yo tomo de otras fuentes tengo que atribuirle estos créditos. Y también combinar las voces, mi voz como autor, con las voces de otros autores. Entonces, ¿de qué manera se va a establecer este diálogo en el texto? Cuando yo parafraseo una cita y la pongo en línea con esta idea que estoy diciendo, de qué manera le aclaro al lector qué estoy diciendo yo y qué está diciendo el otro autor, cómo se establece ese diálogo dentro del texto. Y por último, ya utilizar las normas requeridas según las disciplinas, normas APA, Vancouver, Harvard, Chicago, etcétera, cualquiera de las normas. Esto también es una competencia en el manejo de la información. La competencia en el manejo de información está muy vinculada con la literacidad crítica. Hablamos ahorita de las literacidades digitales y la literacidad crítica es aprender a leer el mundo. Nosotros estamos, digamos, con el paradigma de la lectura, es la lectura de los textos. Pero la lectura dentro de este marco que estamos refiriendo aquí es mucho más amplia y es poder tener la capacidad, como veían ahorita, por ejemplo, de saber buscar, saber seleccionar, saber utilizar la información de tal manera que yo pueda asumir una postura, por ejemplo, frente a las noticias falsas, que yo pueda saber que si encontré esto en Facebook o en una página web, si le creo a esta información que me mandaron por WhatsApp, a esta cadena de mensajes que habla sobre eso, qué criterios tengo para saber cuándo una noticia es verdadera o falsa. ¿Cómo puedo identificar ideologías? ¿Cómo puedo identificar intenciones que pueden esconderse detrás de los textos? Por ejemplo, un texto puede escribirse y circularse con la intención de que yo me oponga a algo o por el contrario, con la intención de que yo apoye algo, ¿cierto? Entonces, los textos son retóricos, los textos quieren hacer cosas con nosotros y hay que desarrollar esta capacidad de leerlos dentro de un contexto mucho más amplio que lo que estrictamente dice el texto, que lo que muestra una imagen o un clip de video que pudo ser editado con intención, ¿verdad? Entonces, literacidad crítica implica que yo pueda tomar una postura, que yo pueda responder frente a algo, que yo pueda creerle a algo, que yo lo pueda poner en contexto y que pueda ser crítico, que pueda ser consciente de esas intenciones, de esas ideologías que están detrás de los textos. Entonces, por un lado están las literacidades digitales, pero estas competencias tienen todo que ver con la literacidad crítica. En la última parte
parte nos vamos a referir ya a la sección que tiene que ver con la inteligencia artificial y cómo en este momento la inteligencia artificial está transformando una vez más las prácticas de lectura y específicamente de escritura, aún con mucho más fuerza. Está en este momento, ahí sabemos mucha controversia con el uso de la inteligencia artificial. Muchos profesores están en alarma roja sintiendo que los van a jubilar y que las clases de escritura van a desaparecer de las universidades y que escribir va a ser una cuestión de robots y que ya no es necesario escribir porque para eso están los robots. Entonces, queremos traer este tema hoy y establecer como de pronto plantear algún tipo de reflexiones. Entonces. Listo. Bueno, elegimos, por supuesto, la reflexión en torno al chat GPT, no porque sea la única inteligencia artificial que apoye la escritura en este momento, sino porque es la que tiene mayor difusión y la que está inquietando más, ¿cierto? Entonces vale la pena, pero muchas de estas reflexiones las podemos transferir a, pues a otro tipo de herramientas, ¿sí? que cumplen funciones similares. Bien, pues sabemos que a finales del 2022, finales de noviembre del 2022, se extendió por primera vez y de manera masiva el uso de este chat con procesamiento de texto avanzado, aunque esta línea de tecnología de GPT viene desarrollándose desde hace varios años, ¿no? Primera versión fue en el 2018, pero bueno, estas versiones no eran de acceso público, ¿sí? Y toda la discusión se empezó a dar ya pues como con el acceso público. Este chat pues es producido por la empresa OpenAI y es un modelo basado en Transformer, que es un tipo de arquitectura de redes neuronales que utiliza el procesamiento del lenguaje natural. Entonces, por eso es como tan similar, ¿cierto?, a nuestro lenguaje y nos sentimos como si estuviéramos conversando con otra persona, pues a través de la aplicación. Esa definición que aparece en pantalla pues es producida por el mismo ChatGPT, ¿no? Ha sido entrenado con un gran conjunto de datos de texto y eso le permite escribir en general textos coherentes, naturales, en variedad de idiomas y de diferentes temas. Y también una característica que debemos considerar es que este es un sistema de aprendizaje automático. Eso quiere decir que inicialmente tiene unos parámetros, pero luego va aprendiendo con la práctica, va aprendiendo con la interacción con las personas. También es algo a considerar, es decir, en esta versión no se puso de acceso libre, acceso abierto, porque sí, sino que también era parte del entrenamiento que se requiere, ¿no?, para la inteligencia artificial. Lo hemos visto en muchas noticias, como indicaba Violeta. Se han generado muchos debates. Estudiantes de distintos niveles educativos han empezado a usarlo. Incluso hay prohibiciones, ¿no? Vimos la noticia, por ejemplo, del gobierno de Nueva York, que prohibió el uso del ChatGPT en las escuelas, ¿no? Y bueno, parte como de las características que tiene y que nos inquieta es que, a diferencia de otras prácticas como el ciberplagio, el copiar y pegar, los textos que produce esta inteligencia artificial son originales. Y esto hace que sean más difíciles de detectar con las herramientas que existen actualmente, aunque también pues se ha dado paso, como toda tecnología, a la generación de nuevas herramientas que permiten detectar textos producidos por máquinas, que cabe aclarar todavía están muy incipientes y carecen de efectividad, ¿no? O sea, todavía están en versiones de prueba. Igual pues este uso masivo es reciente, entonces también pues son recientes como las respuestas que se están dando. Violeta, está silenciada.
Gracias. Como lo señalaba Karen, se han suscitado como estos debates, como lo que ocurrió en Nueva York con respecto a la prohibición, y hay mucho temor hoy en día por posibles consecuencias que puede tener, incluyendo que sí reemplazará la escritura humana. Que si ya los seres humanos no necesitarán escribir más, sino que todo va a ser a través de estas herramientas. Entonces, el ChatGPT sí puede ser un buen apoyo para la producción de textos. O sea, sí es una herramienta que puede utilizarse para algunos tipos de tareas de escritura, tareas sobre todo que no impliquen una complejidad mayor, tareas que digamos son como sistemáticas, como por ejemplo hacer un resumen de un artículo o algo, es algo que la herramienta lo hace muy bien. O escribir una carta para solicitar tal cosa a tal persona, siempre y cuando se den los criterios de manera específica, realmente puede ser una ayuda. Pero entonces no consideramos que sea el reemplazo de la escritura humana por las limitaciones que hay. Por ejemplo, la fiabilidad de la información. Es importante saber que esta versión actual está, digamos, alimentada de información hasta el 2021, y pero esto va a cambiar muy pronto. Entonces, por ejemplo, aquí en Colombia hubo un caso de unos jueces que emitieron unas sentencias con ChatGPT y no revisaron eso. Entonces, el ChatGPT tiene la capacidad de inventar fuentes. Entonces, según la ley tal cosa o el artículo tal cosa, y resulta que eso ya fue derogado, que ya se cambió, o que definitivamente eran sí, documentos legales que no existían y que los utilizaba como sustento. Y ya hubo una controversia fuerte por el uso indebido. Entonces, la fiabilidad de la información a veces puede no utilizar de esta forma, y ahorita vamos a hacer un ejercicio con ustedes para verlo. Los datos que no están actualizados. En cuanto a la creatividad, si analizamos, la escritura es una escritura muy esquemática, repetitiva, es una escritura de robot. Entonces hay que tener presente eso. Puede ser un punto de partida, pero no es una escritura con el estilo y con lo que uno como ser humano le imprimiría. En cuanto a la contextualización de la información, también tiene muchas limitaciones, no necesariamente pone como en contexto la información. Y el ajuste de la escritura en las disciplinas también es una limitación. Sabemos que las disciplinas tienen modos de escribir que son muy propios, muy característicos, y pues eso lo tratamos de enseñar en las universidades. Para este robot eso es difícil lograrlo. Entonces, veamos aquí un ejemplo de esto. Para que vean una de las limitaciones. Si se le pregunta quién ganó el Mundial de Qatar 2022, entonces a Messi no le va a gustar nada la respuesta que da ChatGPT. Y si tenemos colegas de Argentina viendo esta presentación, esto no lo decimos nosotros, esto lo dice ChatGPT. Entonces, la información puede ser muy imprecisa. Ahora, ChatGPT no es una herramienta para buscar, para eso está Google.
Este tipo de ejercicio de búsqueda es más con la intención de mostrarles a ustedes que puede, por ejemplo, arrojar información errónea y que no es la panacea y que no es el reemplazo de la escritura humana. Muy bien, bueno, entonces el ChatGPT, como decíamos, funciona mejor con estos textos más generales, de pronto más cotidianos y de amplia difusión, además porque son los que están como en sus bases de datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, construye no perfectos, pero medianamente decentes artículos de opinión, pues, artículos periodísticos, resúmenes, reseñas, ensayos escolares, pero pues no muy especializados, y textos de la vida cotidiana como correos electrónicos, cartas, digamos que allí proporcionan bastante apoyo. También puede producir algunas canciones, poemas, bueno, uno puede ser muy creativo pidiéndole producciones al ChatGPT. Y también códigos de programación, pues que eso, bueno, no nos corresponde tanto porque no es de nuestro dominio, pero también hay un importante desarrollo por esa parte. Teniendo claras los alcances y las limitaciones, esto que Violeta nos acaba de indicar, pues para no confiarnos ni tener expectativas incorrectas pues, respecto a sus resultados, pues vamos a ver cómo sí funciona y cómo sí aprovecharlo. Bien, entonces lo primero para empezar es que nosotros podamos definir bien qué texto se requiere y poderle dar en la instrucción algunos elementos respecto al contexto, al propósito, ¿no? A la audiencia, a la estructura. Nosotros primero debemos tener claros estos elementos, si se debe apoyar en fuentes de información o no. La instrucción debe ser lo más específica posible, en particular como describir los resultados que se requieren. Si se va a apoyar en fuentes de información, pues hay que indicárselo, hay que indicarle la extensión, el número de párrafos, si queremos pues que tenga como un producto un poco más elaborado. Incluso como es una herramienta que tiene memoria, entonces se le pueden ir pidiendo ajustes sobre la marcha. Por ejemplo, produce, no sé, un texto argumentativo corto que le habíamos pedido con fuentes y lo sacó sin fuentes. Le podemos decir, por favor, devuélvete a los argumentos y apóyalos en fuentes de información con normas APA, séptima edición. ¿Sí? Así se hacen los comandos muy, muy específicos. E incluso se le pueden proporcionar los criterios de evaluación para que se ajuste mejor, ¿no? Si tenemos criterios de rúbricas, se puede hacer. Pues después de darle la instrucción, cuando produce el texto, pues tenemos que revisar y leer con mucha, mucha rigurosidad, sobre todo verificar las fuentes, por lo que les indicó Violeta. De hecho, siempre al final de la producción dice verifique las fuentes, ¿cierto? Como, recomendamos que verifique las fuentes. También, pues lo mínimo que se espera es que uno pueda hacer ajustes para terminar de adecuar a los requerimientos del texto y para otorgarle también este estilo personal y la voz del autor. Bueno, creo que esto sería aquí. Sigue, por favor. Aquí tenemos un ejemplito. No sé si de los que están, podemos alzar las manitos, ¿cierto? Sí. ¿Quiénes han usado directamente ChatGPT? Que no lo hayan visto en las noticias solamente, sino que yo me he metido, he chateado, he conversado, le he pedido cosas. Levanten la manito para tener una idea. O no se puede levantar la manito. No sé. Tal vez no, porque no veo ninguna. Bueno, está bien. Como reacción, no para participar, sino como reacción. Sí, creo que sí, pero... Ah, bueno, y es que hay personas que están en YouTube también. Ah, ok. Bueno, aquí hay unas manitos levantadas, poquitas, unita por ahí. Pero bueno, aquí tenemos un ejemplo. En este caso le pedimos al ChatGPT que nos hiciera un texto argumentativo corto, aquí no está completo, había como 3 párrafos más, sobre la eutanasia, ¿sí? Mostrarse a favor de la eutanasia. El ChatGPT no puede, digamos, asumir una postura en los textos, entonces se lo debemos indicar. Y pues se le pidió que se apoyara en fuentes.
¿sí? Entonces, no sé, ustedes quiero que me ayuden a mirar allí algunos elementos. No alcanzamos a leerlo, pero así a grandes rasgos, ustedes van a poder identificar algunos aspectos, digamos, que le restarían un poco si tuviéramos que presentarlo como parte, no sé, de un curso de introductorio de lectura y escritura, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en la introducción, en la segunda oración, dice, aunque el tema es controvertido, hay varios argumentos a favor de la eutanasia que pueden apoyarse en citas, ¿bien? Entonces aquí retomas como parte de la instrucción, normalmente cuando escribimos pues un texto no decimos eso, ¿no? Como lo que voy a presentar, pues lo apoyo en fuentes porque hace parte del tipo de argumentos de autoridad que usamos en los textos académicos, por supuesto el chat, digamos, no lo lee así, y aunque le podamos pedir varios textos argumentativos sobre la eutanasia y nos produzca textos con diferente contenido, vamos a ver que mantiene la misma estructura, por ejemplo, un párrafo introductorio súper pequeño, luego tal vez 3 argumentos con este tipo de conectores organizativos en primer lugar, en segundo lugar, puede que le agregue algo más y siempre los cierres son muy parecidos, ¿no? Entonces, aunque varíe el contenido, aunque varíe también las fuentes, como indicaba Violeta, es un modelo súper esquemático. Tal vez cuando los que son docentes, cuando leemos uno solo, no necesariamente identificamos que es un texto producido por máquina, pero cuando leemos 10, empezamos a identificar como esos patrones, ¿no? Esos esquemas que suelen darse. Bueno, sigamos allí. Ok, queremos compartir una cita de un libro que acaba de salir de Daniel Casani y que nos parece muy pertinente en relación con todo esto que estamos hablando. Qué ingenuo resulta pensar que 4 reglas gramaticales sirven para todos los textos. Sería muy fácil escribir si fuera cierto. Si bastaran un puñado de palabras y reglas de sintaxis y ortografía para escribir bien. Es decir, si la escritura fuera únicamente la gramática, la ortografía, la sintaxis y que solo con saber reglas, con eso seríamos escritores. Pero se necesita mucho más. Tradiciones, retórica, estructuras discursivas, puntuación, y la puntuación, ojo, que no obedece a reglas mecánicas, sino a cómo organizo las ideas, ¿sí? Originalidad, y esa originalidad tiene que ver con la voz, con mi estilo, con ese sello que hace identificar que ese texto es mío. Escribir no es una regla, ni una técnica, ni una mecánica, ni un algoritmo. Es un proceso largo, complejo y estratégico. Hay que hallar a la audiencia, es decir, quién va a ser mi lector y fijarme muy claro quién va a ser esa persona. Descubrir cuáles son sus necesidades, qué quiere saber esa persona, qué quiere encontrar en mi texto. Darse cuenta de lo que sabe y de lo que ignora. Hay que conocer la tradición escrita de cada ámbito para poder respetarla o saltársela con la máxima cortesía. ¡Qué difícil! Entonces, miren ustedes que la inteligencia artificial, aunque puede ser una gran herramienta, pues va a carecer de todos estos elementos que Casani nos señala acá. Sí hay unas reglas y hay una información ilimitada que está disponible en la web y combinando estas reglas y esta información es capaz de producir texto, pero es que la escritura es mucho más que eso, es mucho más que información combinado con reglas. Entonces,
viene aquí el temor y lo que hablábamos ahorita del ChatGPT en el aula. Ya lo han prohibido. Hay universidades que todavía no han tomado postura, que ni siquiera han hecho un ejercicio de debate académico. Entonces, ¿sí será posible ChatGPT en el aula? Nosotras consideramos que se puede promover un uso informado, responsable, ético y transparente. O sea, que dentro del aula el docente asuma un papel frente a esto para que haya un uso adecuado, pero que se establezcan unas reglas explícitas y claras para saber cómo se va a utilizar, en qué sí, en qué no, en qué tipo de ejercicios el profesor va a intervenir diciendo vamos a utilizar esto como punto de partida y luego no. Y luego ya esto lo vamos a transformar. Entonces, si existen estos dos elementos que están aquí resaltados, el apoyo del docente, es decir, que el docente se involucre con este tipo de actividades en el aula y las reglas explícitas y claras, pues podremos prevenir la deshonestidad académica que a muchas universidades, a muchas instituciones les preocupa. Y por el contrario, estamos favoreciendo la literacidad digital de los estudiantes. Bien, queríamos terminar con algunas recomendaciones puntuales porque nos imaginamos que habrá por aquí algunos tutores de escritura, algunos profesores y pues queremos compartirles parte de estas reflexiones que nosotras hemos hecho sobre el uso del ChatGPT y de cómo integrarlo a las aulas. Un primer elemento que consideramos que se debe revisar es pues el lugar de la escritura en nuestros cursos, ¿no? El papel que tiene y sobre todo el tipo de tareas que proponemos, ¿no? Que deberían ser tareas pues con sentido, que interesen a los estudiantes, que les permitan identificar el potencial epistémico de la escritura, cómo la escritura ayuda a desarrollar su pensamiento y que no la vean solo como una tarea para intercambiar una nota, ¿no? Esto es esencial. En estas tareas, pues tratar de no involucrar solo contenido, síntesis de los contenidos, que es algo que el ChatGPT suele hacer pues bastante bien, sino involucrar pues otro tipo como de niveles o otros niveles de pensamiento, considerar una diversidad de formatos y propósitos que vayan más allá de ese alcance del GPT, por ejemplo, vincular, no sé, elementos teóricos con la propia experiencia de los estudiantes, que es algo que esto no podría ser, contrastar las observaciones, reflexiones que los estudiantes comparten con otros compañeros, introducir variaciones en las audiencias, derivar análisis y observaciones de campo, ¿no? Proponer textos que integren lo que se discute en la clase, que tampoco ha participado el ChatGPT en esas discusiones. Bueno, es como diversificar un poco esas posibilidades de las tareas. Otro elemento que consideramos esencial es garantizar un acompañamiento en el proceso de escritura, apostar también por escribir en la clase, no los textos completos porque a veces pues algunos estudiantes se bloquean, no se sienten tan preparados, pero sí tener avances cuando los estudiantes avanzan un poco en la clase, luego es menos probable que se apoyen en otras herramientas o que las herramientas les construyan el texto completo, ¿no? Entonces, que haya posibilidad de planear, de conversar con los compañeros, de hacer revisiones entre compañeros, de hacer autoevaluación, que se use el aula para escribir, ¿no? Y puede ser con el apoyo del ChatGPT y de otras tecnologías, como lo solemos hacer, ¿no? Normalmente en las clases permitimos el uso de gestores bibliográficos, de correctores ortográficos y gramaticales, entonces esta sería parte de ese conjunto de herramientas que usamos en clase. Y también podría ser importante aquí solicitar reflexiones sobre la propia escritura, ¿no? Procesos metacognitivos. En tercer lugar, que ya Violeta lo anticipó, establecer unos lineamientos claros sobre lo que se puede y no se puede hacer con el ChatGPT para propiciar pues, un uso responsable, ético y crítico de esta
y otras herramientas. También esta parte de integridad académica la trabajamos con el uso de las fuentes de información, ¿no? La información que traen de las bases de datos y demás. Para ello, se podría crear o actualizar esa política de integridad académica, no tanto para hacer como una hipervigilancia, ¿no? O establecer mecanismos punitivos para los estudiantes, sino para que haya transparencia en los procesos. Vimos algún ejemplo por allí en una universidad colombiana, donde hay ya una política de integridad académica sobre el uso del ChatGPT. De hecho, también van circulando formatos como estos de declaración de autoría, que es parecido a los que se usan en las revistas científicas, pero entonces integrados al aula, donde se dice qué porcentaje del texto, si es el caso, escribe el estudiante, en qué elemento se apoyó el ChatGPT. Y pues lo que creemos indispensable como docentes, como formadores, es pues este uso crítico, este uso reflexivo, ¿no? Sobre la herramienta, sobre las ventajas y limitaciones que tiene esta y otras herramientas que usamos en la escritura, y que nuestros estudiantes puedan analizar pues estas limitaciones que tienen, las imprecisiones, los sesgos, los prejuicios, las concepciones erradas, la falta de lógica, la falta de creatividad, ¿no? Y que con eso puedan tomar decisiones responsables sobre cuándo y cómo usar la herramienta si es que deciden usarla. ¿Listo? Estas serían como nuestras recomendaciones. Lo que creemos que no es necesario es, uno, angustiarse en exceso, aunque sí creemos que se deben tomar medidas, ¿no? No hipervigilar los procesos, no estar allí encima de los estudiantes como desconfiando de ellos o penalizar cualquier uso, o la escritura a mano, que también parece ser como una estrategia que algunos quieren empezar a usar, sino más bien ver pues cómo podemos aprovechar este recurso desde esa mirada crítica y analítica, recordando también que detrás de toda tecnología hay unos intereses, ¿no? Que estos usos no son neutrales. Aquí quiero decir algo para cerrar, y es que la escritura se ha venido transformando durante siglos a través de las distintas herramientas que han ido apareciendo. Todo el debate que se suscitó cuando apareció la imprenta, y cómo esto facilitó la divulgación de la información. Cuando aparecen las máquinas de escribir, cualquier persona era capaz de producir información. Luego aparecen los computadores y miren cómo transforman las prácticas, y había unas personas que decían que se oponían al computador y que seguían con la máquina de escribir porque el computador, bueno, por cualquier razón. Todo esto se ha venido transformando y se ha venido incidiendo en los modos en que leemos y escribimos. Los gestores bibliográficos, los correctores ortográficos que están incorporados, todo este tipo de herramientas ha venido transformando la escritura, y pues no, son herramientas que nosotros hemos venido incorporando. Esta es otra herramienta que aparece en el panorama y que muy probablemente en un futuro, creo que no muy lejano, vamos a incorporar. Entonces es bueno reflexionar sobre nuestras competencias, nuestra ideología, nuestro criterio para utilizar y aprovechar mejor eso. Aquí les tenemos algunos recursos que queremos compartir sobre lecturas. Por ejemplo, la que aparece número 1, recomendamos mucho. Pueden tomarle foto, pantallazo a esta diapositiva. La segunda es un ejemplo muy interesante de un profesor de aquí de Colombia que comparte con licencia de Creative Commons para que otros podamos utilizarlo y complementarlo o adaptarlo, su política de uso de inteligencia artificial en la asignatura. Y es muy interesante, de verdad,
mirar la reflexión que él tiene. Nuestra colega Abigail Villagrán también tiene una reflexión muy interesante sobre la inteligencia artificial y la escritura. Bueno, por aquí hay otras. En la quinta es muy interesante para profesores. Bueno, de esto llegó para quedarse y como les hablaba ahorita, las transformaciones han venido ocurriendo desde siempre en estas prácticas, cómo nosotros las vamos a incorporar, cómo vamos a hacer con ellas. Es cuestión de conocer, de reflexionar sobre eso. Es lo que queríamos compartirles. Tenemos algo adicional, Karen. No sé, voy a dejar de compartir pantalla. Y No sé si tenemos tiempito, nos dirá Marta, ¿cómo estamos? Pues sí, poquito, sí. Podríamos pensar en como alrededor de 5 minutos. Ok, bueno, entonces les voy a compartir por chat. Es simplemente un tablerito donde queremos que nos compartan como algunas de sus impresiones sobre pues lo que vimos hoy, de lo que les haya llamado realmente la atención, en general de literacidad digital o de competencias en el manejo de la información o inteligencia artificial, que sabemos que es un tema de gran interés. Entonces, como pequeños apuntes sobre qué se llevan, ¿no? Cómo aplicarían algunos de estos elementos en sus roles como docentes o como estudiantes o como escritores o en el rol en el que estén hoy aquí. Se puede compartir en YouTube para los que estén también allí. Es solo con el enlace, las personas entran y pueden escribir sus comentarios. Y si hay preguntas en el chat o algo, mientras vamos respondiendo, ustedes pueden seguir y nos gustaría mucho a nosotras conocer esto en el cuáles son las aplicaciones que ustedes le darían a esto que acabaron de escuchar. No sé si mientras tanto quieran hacer preguntas o comentarios. Ya por aquí están escribiendo. Y ya empezaron a escribir. Teo, Violeta, Karen, muchas gracias por sus palabras. Siempre es un gusto escucharlas. Creo que tenemos un desafío muy grande frente a nosotros porque, pues, tal como, bueno, al menos yo soy bastante mayor que ustedes. Al menos como yo aprendí a leer y escribir, pues ya no se lee y ya no se escribe ahora mismo, ¿verdad? He tenido que incorporar otras formas de leer y de escribir y bueno, la presencia de la inteligencia artificial me muestra más desafíos. Ahorita que mencionabas la imprenta y la máquina de escribir, me recordó mi experiencia con la incorporación de fuentes de Internet en las tareas académicas, ¿no? Entonces, como que siento así como que las cosas se repiten y recuerdo que la discusión se polarizaba, ¿no? Como ahora se polariza sobre el uso de estos chats con inteligencia artificial, de qué estás promoviendo, qué estás propiciando, ¿no? Entonces, pues hay que repensar nuestras prácticas de escritura y de lectura para ver cómo incorporarlo, porque no vamos a poder negar su uso. No es como tan sencillo, ¿no? ¿Cómo lo ven? Sí, de acuerdo. Justo hoy hablábamos con Violeta en la tarde sobre pues esos distintos momentos en que se ha visto amenazada la escritura, sobre todo la escritura académica, científica. Pensábamos también en el revuelo de los procesadores de texto, ¿no? Que nos han facilitado, por ejemplo, la edición de los textos, y antes estaba un poco esa concepción de que había que sufrir en ese proceso de revisión y de edición, ¿no? De corrección de los textos, y bueno, así con cada avance, pero creemos que
como docentes, por lo menos, no podemos cerrar los ojos ante estas realidades, ¿sí? Nos guste o no. No creemos que tenga que implementarse en todas las aulas, pero sí que nosotros estemos al tanto y sí que tengamos también una postura, que podamos conversar, que podamos explicitar, incluso que podamos discutir con nuestros estudiantes, ¿no? Si es el caso. Claro. ¿Algo más en el público? Aquí estamos viendo el tablero. Yo no estoy viendo el chat, pero bueno, no sé si hay algo por allí. No he visto En el por chat ahí. no tenemos nada. En YouTube, no sé si hay preguntas. Sí tenemos muchas personas conectadas, pero no tenemos interacción. Ah, ok. No pueden escribir por allá. No, sí podrían escribir, pero no han escrito. Ah, ok. Son dos temas. Pues a veces cuando ocurre que no hay preguntas después de la presentación, o la presentación estuvo muy mala, o la reflexión que generó implica como que procesarla. Procesamiento lento. Esperemos que sea la segunda. Esperemos que sea la segunda. Es la Nosotros segunda. de corazón esperamos que sea la segunda. Para mí es la segunda. Siempre, bueno, situar lo que hacemos todos los días desde hace tanto tiempo, pues repensar implica darle una vuelta, ¿verdad?, de hoja, y a lo mejor cambiar de estrategia para avanzar, ¿no? Listo. Bueno, yo creo que podemos ir cerrando con compartir como estos que aparecen aquí, ¿no? En principio, explorar la herramienta y usarla en la práctica profesional para ahí entenderla y desde ahí desarrollar las estrategias pertinentes para mis grupos. Pues hay algunos que van a empezar a explorar la herramienta, iniciar exploración de temas, proponer una reflexión en el aula a propósito del uso del ChatGPT. Esta es fuerte, me llevo la tarea de repensar la escritura y la lectura en la universidad, que es un debate que se viene también, importantísimo para todos nosotros. Aplicaría principalmente los conceptos de literacidad digital y literacidad crítica, no solo con las fuentes de información, sino también con las herramientas que están disponibles y que deben usarse ética y críticamente. Y ahí se me movió todo. Una herramienta más clara para usar a nuestro favor y descubrir sus posibilidades en el aula. Y tratando de no invisibilizar el uso de la tecnología en la escritura, sino enseñar un uso ético de la misma. Listo. Pueden seguir escribiendo aquí en el tablero sus reflexiones de que esta no sea una conferencia más, sino pues esto que nos movió y que esperamos aplicar de aquí después. Es lo que deseamos. Así es. Entonces, pues creo que ahora sí le vamos a dar la palabra a Marta para que nos ayude a terminar de cerrar. ¿Qué les parece? Nosotros podemos seguir participando en el chat o en el Padlet, en este tablero, y adelante, Marta. Gracias. Antes de despedirnos, nos gustaría invitarlos a mantenerse conectados y conectadas en nuestras redes sociales, pues próximamente daremos a conocer información importante sobre la edición 2023 del Congreso Internacional de Lectura y Escritura en la Sociedad Global, organizado de manera conjunta por la Pontificia Universidad de Ecuador, Universidad del Norte de Colombia y Tecnológico de Monterrey, y que este año se llevará a cabo en Ibarra, Ecuador, los días 28, 29 y 30 de junio. A nombre de la Escuela de Humanidades y Educación, agradecemos a las expositoras por la interesante plática y a las y los participantes por su asistencia. Las y los invito a asistir a las siguientes actividades programadas
las cuales serán publicadas en nuestras redes sociales, C Escritura Tech, en Facebook e Instagram, y en nuestro sitio web, centroescritura.tech.mx. Pues mil muchas gracias. Voy a terminar la transmisión. Bueno, muchas gracias.